de digestivo y endocrino, yo les dije que para el semestral estudiaran, se enfocaran en las preguntas, en las mismas preguntas que vinieron para el parcial, pero no es que van a venir igualitas, sino el tema. O sea, buscan esa pregunta, buscan, esta en el libro de endocrino, está en tal página, hablan de esto y en tal diapositiva, entonces estudian ese detalle, porque la pregunta puede ser súper parecida, parecida, pero no es que va a ser la misma respuesta, tienen algún cambio, pero alrededor de esa pregunta. Entonces, el mismo casito de la FCC, yo no se los voy a poner, son preguntas sueltas de endocrino. ¿Eh? Eh, ¿No recordaban eso de la difusión? ¿Mm? Ninguno puede hablar. Ay, chicos. Hola, profe, acabo de entrar y Buenas ya. noches, profesora. Hola, Acabamos de buenas entrar. noches, chicos. Hola. Esperamos que se unan unos cuantos o ya pueden comenzar a preguntar. Creo que faltan más personas. Mm, Espera como 3 minutitos, pues, a ver si se unen. Y para volverles a repetir lo que le dije del examen, pasando trabajo con los lentes, que esa presbicia me tiene. Hola, chicos. Bueno, ya hay 16. Comenzamos, chicos. Sí. A ver, chicos, lo primero que quería decirles es que recordaran que cuando discutimos el examen, yo les dije que estudiaran las preguntas del parcial endocrino, esas mismas preguntas, estudiaran alrededor de esa pregunta. O sea, buscan la pregunta y revisan el libro y en el PPT de dónde vino la pregunta y revisan ese tema. O sea, porque es alrededor del mismo tema de esa pregunta. La más que la pregunta no va a ser idéntica, puede que no sea la misma respuesta, pero puede ser que sea una respuesta parecida o otra de las que estaba ahí. Por eso, o sea, que estudiaran el tema alrededor de la pregunta.
Y no les voy a poner esa a FCC. Son preguntas sueltas endocrino. Preguntas sueltas. Lo ideal entonces es que estudien las 35 preguntas de endocrino del parcial, busquen, revisen el libro alrededor de esas 35 preguntas. Entenderla bien. Si entienden bien las 35 preguntas, esta porque sí, esta porque no, ¿no? Esta opción porque sí, esta porque no, les va a ir bien. ¿M? Porque lo saqué de ahí, lo saqué de ahí, cogí unas preguntitas de ahí y las modifiqué. ¿Ves? Entonces, lo ideal es que ahora mismo ustedes tuvieran el examen y si tienen alguna duda de esas preguntas del examen, ¿no? O bueno, y si tienen otra duda, a ver, chicos, Yo, pregunten. yo tengo una pregunta, profesora. Ujú, Bueno, primero que todo, buenas tardes. Era sobre el síndrome del ovario poliquístico. Por lo menos yo estaba intentando, pues, leer el tema como tal, pero, o sea, no entiendo cómo es lo que debo saber precisamente del síndrome. O sea, yo tengo ujú, entendido que sí hay mucha testosterona, pero no sé, no me queda claro cómo eso repercute en, ¿cómo era? En la disminución del estradiol, etcétera. Me ujú, da mucha confusión ahí. ujú. Ajá. En el síndrome ovario poliquístico hay una estimulación de los niveles de insulina cuando están un poquito altos, que puede ser que la paciente tenga un cierto tipo de resistencia a la acción de la insulina, pero no todas las pacientes lo tienen, pero muchas sí lo tienen. Entonces la insulina está un poquito elevada. Y también tienen una alteración en los picos de LH y FSH, que predominan más los de LH sobre los FSH. Entonces, esas dos cositas, la LH como un poquitito aumentada y la insulina un poquitito aumentada, están estimulando las células de la teca. Estimulan las células de la teca. Entonces, estimulan la producción de testosterona. Entonces, se produce un poquitito de testosterona además. Entonces, esa testosterona va a la célula granulosa y produce muerte prematura de la célula de la granulosa. Entonces, la célula granulosa es la que tiene que convertir la testosterona en estradiol. Entonces, por eso, entonces disminuye esa conversión y queda un poco de testosterona libre aumentado. Pero a veces a las pacientes uno le mide la testosterona y aparece como normal, porque bueno, es que como que rápidamente se va a los tejidos y ejerce los efectos, ¿no? Y a veces es indetectable. Si le mide la testosterona total, esa va a estar normal. La libre es la que puede o no estar un poquito aumentado. Entonces la paciente puede tener niveles de testosterona normal o signos de hiperandrogenismo. O sea que la testosterona se la mido y está normal, pero sí tiene vellos, ¿no? Hirsutismo, ¿sí? Vellos en la cara, en las extremidades, ¿no? El escudo masculino, puede tener algo de crecimiento del clítoris, ¿no? O sea, algún signo que indique, y acné, ¿no? Que indique el hiperandrogenismo, o sea, algún signo. Eh, ¿Qué más importante ahí? Que la misma testosterona libre también en el hígado disminuye la síntesis de la proteína transportadora de testosterona en sangre. Entonces, por eso la libre va a estar levemente aumentada y puede estar la total normal, porque como está disminuida la proteína que la transporta, los niveles totales de, de testosterona pueden estar incluso normales, o sea, dentro del rango normal, pues. No es que van a estar disminuidos, sino que dentro de un rango normal. Pero la libre puede estar aumentado, puede tener signos de hiperandrogenismo. Entonces, para hacer el diagnóstico, no necesariamente la paciente tiene que tener los quistes en el ovario, la paciente va a tener quistes. ¿Y los quistes por qué son? ¿Y por qué no siempre se ven? Porque nada más se ven los primeros días del ciclo menstrual. La paciente cuando recluta de más los folículos ováricos, se reclutan de más que una paciente que no tenga la patología, ¿no? Recluta de más, pero ninguno llega a madurar. Por eso, porque no va a tener nunca ese pico de estradiol. Entonces se quedan todos como a medio camino, se enquistan. Entonces, por eso es que está disminuida la fertilidad en esas pacientes, ¿no? Está disminuida la fertilidad. No sé si pudieron escuchar el PPT con audio, escuchen ahí donde explico el ovario poliquístico. Hay dos diapositivas donde explico la síntesis
y después hay como tres diapositivas donde explico varios poliquísticos en la clase de las femeninas. Denle una vueltita porque esa es importante, esa es importante. No sé, Vicenzo, si quedó claro. Sí, creo que, bueno, lo único era sobre, bueno, también lo de la testosterona libre y lo de la testosterona, como dice total, la síntesis. Ujú. Entonces, para ver si me queda claro el concepto. No, que yo tenga un aumento de la testosterona libre no va a querer decir que la, no sé qué otro tipo de testosterona estaba hablando, eso me confundió un poco. Ah, Era la testosterona ligada a la ajá, globulina. ajá, sí, lo que pasa es que si tú le mides la testosterona a un paciente, a una paciente mujer, te van a medir, si una vez dice testosterona, te van a medir la testosterona total, que va a ser la libre con la unidad a la globulina, transportadora de hormonas, de las hormonas, de la testosterona. Entonces, si tú quieres, esa le va a salir normal definitivamente a las mujeres, ¿no? Le va a salir normal a alguien con síndrome ovario poliquístico, incluso porque hasta las proteínas transportadoras están disminuidas. Pero si le mides la libre, esa le puede salir un poquito aumentada. Y más se hace la relación entre la libre y la total, le va a salir que la libre está levemente aumentada. Pero no son unos valores como los de los hombres tampoco, no, porque los niveles de testosterona en las mujeres son bien bajitos. Incluso Oh, le puede salir hasta normal, pero si tiene mucho vello, acné, significa que sí, la testosterona fue a los tejidos y está actuando, ¿no? Y está actuando. Sí. ok, ok. Y entonces, estas formaciones de los quistes son solamente en una ovulación, ¿verdad? Los Porque, quistes se forman todos los meses, no es que esos quistes se van a quedar en el ovario, ajá. Todos los meses se forman, se forman como así, como 12 quistes y después ya el siguiente ciclo ovárico desaparecen y se pueden formar de nuevo a los 2 meses, ¿no? Porque no es que todos los meses tampoco. ok, listo. Ajá. Gracias, Ujú. profesor, gracias. A ver, ¿alguien más? Chicos. Profe, yo tengo una consulta Sí. y dice, la pregunta de parcial decir que las hormonas PAM, efecto arterial natriurético, produce el siguiente efecto fisiológico. Ujú. Normalmente inhibe el sistema renina angiotensina aldosterona, por lo cual disminuye presión arterial, precarga y poscarga, y él tiene un efecto vasodilatador, naturaleza y aumenta la tasa de filtración glomerular. Yo estoy buscando lo de las respuestas en el libro, Ujú. pero según la respuesta correcta, que era inhibe la transmisión colinérgica ganglionar simpática. Yo estuve Ujú. revisando el texto, pero nunca encontré una respuesta similar a esa, entonces no entendí Ujú. esa pregunta como tal. Ujú. En la diapositiva, en la Ok, diapositiva está que los péptidos natriuréticos, y, ajá, en dos diapositivas está que inhibe el simpático, la preganglionar y la posganglionar, ¿no? Entonces recuérdense que la pre libera acetilcolina, ¿no? Y la pos es la que libera noradrenalina. Entonces es en la diapositiva donde está eso. O sea que inhibe el... ok, Ujú. ok. Ajá. Por aquí escribieron también una pregunta. El modelo de las dos células, ujú, espérate que lo voy a pensar, pero la granulosa no podía. Ajá, a ver, en el modelo de las dos células, ¿sí? La célula de la teca, ellas convierte el colesterol, ¿sí? Vienen unos pasos, progesterona. Después progesterona vienen unos pasos, ¿verdad? Androstenediona y testosterona. O sea, de colesterol a testosterona. Testosterona es el producto final porque no tiene la enzima aromatasa. La célula teca no tiene la aromatasa. La aromatasa es la enzima que se necesita para la síntesis de estradiol. Entonces, la testosterona y la androstenediona de la teca pasan a la granulosa. Y en la granulosa, ahí sí hay aromatasa. Y ahí se convierten la androstenediona y la testosterona en estrógenos, ¿no? Ahí. Pero granulosa también sintetiza progesterona. Pero no puede de progesterona a testosterona, no puede. Eso lo hace es la teca. Michael, no sé si quedó claro esa. ¿Por qué
La granulosa, dice, la teca produce testosterona, ¿por qué la granulosa no? Ajá, la granulosa no puede producir testosterona porque no tiene las enzimas que convierten la progesterona en testosterona, pero sí tiene las enzimas que convierten la testosterona en estradiol. Tiene una consulta respecto de eso, Ajá, profesora. Entonces, el concepto es que bueno, por lo que veo en la imagen, la mm, progesterona, entonces, en la célula granulosa depende de la célula teca para la transformación de, bueno, por la actividad de la 17 alfa hidroxilasa, si no me equivoco, esas enzimas. O sea, que depende ujú. de su actividad para, bueno, no me acuerdo cómo se llama este compuesto, androstenediona. Androstenediona. Ajá. Ah, ujú. Pero entonces, ese es un intercambio que sucede entre las dos células. Sí, entre las dos células, es como una síntesis compartida. Las dos células pueden producir progesterona, ¿verdad? Las dos células producen progesterona. ¿Mm? Teca y granulosa. Pero entonces teca puede continuar hasta testosterona, pero la granulosa no puede continuar porque le faltan las enzimas, ¿sí? Entonces la de la granulosa, la progesterona pasa a la teca y de la teca se convierte en testosterona y la testosterona pasa entonces a la granulosa y ahí puede sintetizar el estradiol. O sea que para que la granulosa sintetice estradiol, necesita los andrógenos que le lleguen desde la teca. Ujú. Ven. Ajá, aquí me preguntan que si la conversión de testosterona a estradiol en la granulosa se da en presencia de FSH o es independiente de eso. Ajá, se requiere FSH. O sea, porque la FSH es la hormona que estimula la enzima aromatasa. ¿Sí? Es que estimula la enzima aromatasa. Entonces sí requiere de FSH para que se convierta la testosterona en estradiol en granulosa. Ujú. FSH. Sí, sí se requiere FSH. Y la, Profe, yo tengo una consulta de una pregunta que se nos hizo en el parcial. ajá. Ujú, Ajá, es con respecto a la liberación de aldosterona. ujú. Aquí, la respuesta correcta decía que el estímulo para su máxima secreción por zona glomerular de la corteza suprarrenal es la ACTH. Eso, ya ahí la entendí No, perfectamente porque para que se dé, no, como el estímulo de su máxima secreción. ajá, por zona glomerular de la corteza suprarrenal es la ACTH. No, esa no es. Esa No, es con respecto a la liberación de la aldosterona. no, no. ¿Qué hace la ACTH? La ACTH estimula la corteza suprarrenal, ¿verdad? Para que se mantenga todo el funcionamiento de la corteza suprarrenal y secrete las hormonas en niveles basales, como la aldosterona. O sea, se requieren niveles de ACTH para que trabaje la corteza suprarrenal, esa zona glomerular, y se libera aldosterona, pero no es un estímulo potente para aldosterona. En cambio, ACTH sí es un estímulo potente para cortisol. Si hay un pico de ACTH, vamos a tener pico de cortisol, ¿no? Pero cada vez que tenemos un pico de ACTH, no vamos a tener pico de aldosterona. No, no es un estímulo potente. Esa no es la respuesta. No. Leonel, ¿me estás Sí, viendo? profe, sí, 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 es que por lo que yo preguntaba, porque es que estaba confundido porque también estaba entre la otra respuesta que decía que la angiotensina 2 estimula directamente la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Eso sí, es así. Ujú. Ajá, entonces, porque es que, bueno, me habían dicho que era ese, pero entonces, profe, lo que pasa es que la relacioné con la ACTH porque usted mencionaba en su clase que la ACTH es como que un factor importante para para que se dé la secreción de aldosterona. Sí. Miren, si no hay ACTH, supongamos que un paciente tiene, se le daña la adenipófisis, se le muere la adenipófisis, se infarta, y no tiene ACTH, se va a atrofiar toda la corteza suprarrenal y no va a liberar ninguna hormona. O sea que la ACTH es necesaria para que haya aldosterona. Si no hay ACTH, no hay aldosterona. Pero no es el estímulo más potente. Estímulo potente significa que cuando se da el estímulo, vamos a tener secreción aumentada de aldosterona. Entonces, los estímulos potentes para que se libere aldosterona es la hipercalcemia, ¿no?
hipercalemia, perdón, cuando aumenta el potasio, hipercalemia, y el otro es una hipovolemia que aumenta angiotensina 2, ¿no? Y angiotensina 2 es la que actúa directamente y es un estímulo potente también. O sea, la angiotensina 2 y la hipercalemia son los estímulos potentes que cuando aumentan va a liberar bastante aldosterona. La ACTH es uno necesario para los niveles basales, y que si no hay ACTH no va a haber aldosterona. Entonces, no sé, es como cuestión de interpretar la pregunta. No sé qué término, cuál es el término que te confundió. Si quieres puedes leer la pregunta Sí, sí, profe, era, ajá, era eso mismo que usted acaba de mencionar, que, o sea, para el estímulo para la máxima secreción de ACTH, de usted aldosterona. mencionó que era la, o sea, la máxima secreción de ACTH era el cortisol, ¿no? O sea, para que se dé un pico de cortisol, tiene que haber un pico de ACTH. Ajá, ese es el estímulo potente para cortisol, sí. Ujú. Si hay un Ajá, pico de ACTH, vamos a tener un pico de cortisol. ok, Ujú. listo, profesor. Ahora sí. Sí, 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 ya. Ujú, bien, ujú. A ver, ¿alguien más, chicos? Revisen su parcial. Y revisen el parcial. Lo que les decía, no sé si se unió alguien más ahora, que esto tiene que estudiar con el parcial en mano. Estudiar esas preguntas del parcial y entenderlas bien. No van a venir idénticas, pero va a venir el material de ahí. ¿M? Lo que vino en el parcial. Profe, otra cosa que quería preguntarle era con respecto a los péptidos natriuréticos. Ujú, A que, es que usted mencionaba que los péptidos natriuréticos, el que más se secreta es el péptido natriurético A. ujú, ujú, Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una mayor secreción de péptido natriurético B es indicación de una afección cardiovascular, ¿no? ujú. Entonces, en el examen, la pregunta decía, no sé si sea la correcta, ahora, ahora estoy confundido. Dale, La dale. respuesta que yo tengo dice que ante la expansión aguda del líquido intravascular se da la mayor secreción de péptido natriurético B que de péptido natriurético almacenado. Ah, almacenado. A ver, no tengo la pregunta a mano, pero ¿tú tienes la pregunta a mano? Sí, Sí. sí la tengo, hermano. O sea, primero vamos a decir cuándo se estimula más el A y cuándo se estimula más el B, para ver ahí si se aclara. Ujú. Ok. Una persona normal, nosotros que no sufrimos de presión alta, ¿verdad? Ni tenemos insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros regulamos bulimia con los péptidos, con el péptido natriurético A. Lo tenemos almacenado, ese que tenemos almacenado en la aurícula derecha, y supongamos que tomamos mucho líquido, si tenemos una expansión aguda de volumen, enseguida se libera el A que está almacenado y va al riñón y produce natriuresis y diuresis, ¿no? Es ante una expansión aguda de volumen en una persona normal. Pero, ¿qué pasa en una persona que tiene un problema un poco más crónico, como una hipersecreción de aldosterona, ¿no? Un aldosteronismo. Entonces, ahí se va a dar síntesis, o sea, ya no hay como almacenado, sino que se va a estar sintetizando bastante A, y se va a ir liberando. Y se va a ir liberando el que se sintetiza, se libera y regula eso, y ese paciente con hiperaldosteronismo no se hincha, por ejemplo, si va a tener la presión alta, pero es como una forma de contrarrestar la enfermedad. Hace que no sea tan severa. Entonces, el B, ¿cuándo es que liberamos B? Es pacientes que tienen una hipertensión crónica, una enfermedad de hipertensión arterial, y también los pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen el hipertenso tiene una poscarga bien aumentada, ¿no? Y entonces el ventrículo izquierdo se le va dilatando, ¿no? Y el que tiene insuficiencia cardíaca tiene ya el ventrículo dilatado, ¿no? O sea, de una hipertensión puedo pasar a una falla cardíaca. Entonces, esos pacientes, cuando se le mide en sangre, tienen más péptido natriurético B que A, ¿m? En sangre, porque eso se libera a nivel ventricular, se hace más importante la síntesis del B que del A, y no se almacena, eso, el que se produce se va liberando, se va liberando, se va liberando. Ujú.
Entonces, no sé si quieren leer la pregunta. Sí, profe. Ajá. eh, de los péptidos natriuréticos, es cierto que. Ujú, Ahora sí, entonces la otra que yo estaba como en duda que podría ser era que al unirse los receptores A, se activa la guanidilciclasa y aumenta el GMP cíclico. ujú. Es que estaba entre esas dos, entonces por eso le preguntaba. Quiere decir que generalmente cuando se da esa expansión aguda del líquido intravascular, la que se secreta en mayor cantidad es el péptido natriurético A en Al- comparación al B. Y es el almacenado. Ujú, Ok, ujú. listo, profe. Sí. Pero lo que dijiste del mecanismo de acción está bien, ¿no? Los péptidos natriuréticos se unen al receptor A y activan guanil ciclasa y aumentan GMP cíclico. Ujú, Ok, profe, muchas gracias. ujú. Bien. A ver qué otra. Revisa, revisa, a ver. Profe, la pregunta 35 dice así, Ajá, de, del GLP-1 y GIP, es cierto que, ajá. decía, en opción no decía, aumenta la secreción de insulina independiente de la glicemia, que aparentemente será la respuesta, no sé. La segunda decía, disminuye la proliferación de las células B del páncreas, la C decía, disminuye la sensibilidad a la insulina, y la D, disminuye el vaciamiento gástrico. Revisando el material bibliográfico, dice que en sí, esta es la GLP-1, disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye el glucagón. O sea, le hacía falta como esa parte ahí para completar y yo considerar ser la respuesta correcta. Entonces, Mm, según marca que era la A, pero no tengo esa duda porque en la información que leí no salía. Déjame ver si encuentro, déjame ver si encuentro el parcial para, espérate. Ajá, para compartir información. No creo. Eso que me pone el estilo, ujú. Era la 35. Correcto. Mm, sí, ah, sí. Ujú, voy a compartirla. Ujú. Aquí lo ven. Se puede ver, ¿verdad? La 35. Correcto. Ujú. Del GLP-1 y GIP. Es cierto que ujú, es la D, así la tiene, ¿no? Disminuye el vaciamiento gástrico. Así Es lo disminuye tengo. el vaciamiento- Y por eso es Dice que proteinura, ¿no? disminuye el vaciamiento gástrico y también disminuye el glucagón. Sale dentro de la información del libro. Ajá. Entonces, sí, por eso que producen esa llenura y los pacientes pierden peso. Bueno, cuando se usa medicamentoso, pues. Entonces, aquí dice la A, aumenta la secreción de insulina independientemente de la glicemia. Es dependiente de la glicemia, o sea, no es independiente, es dependiente. Disminuye la proliferación de células beta, aumenta la proliferación de las células beta y disminuye la muerte de las células beta, ¿no? Y disminuye la sensibilidad a la insulina, no, la aumenta, aumenta la sensibilidad a la insulina. Ujú. Era así, era la D. Disminuye el vaciamiento gástrico. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la 3. La 3. El siguiente es un efecto fisiológico del cortisol. Ujú. Ahí me pasó igual, pues. No encontré en el libro como que me diera este tipo de respuesta de que estimula la síntesis de estrógeno placentario. No sé si eso estaba en el PPT, que eso sí no lo he revisado. Sí, en el PPT. Eso lo tienen en una diapositiva donde está el efecto a las 34 semanas en el feto. Ujú. En el feto. Y es el cortisol del feto. Cuando está maduro el feto, la corteza suprarrenal libera buenos niveles de cortisol y pasan a la madre.
Y entonces en la placenta estimulan la secreción de estrógeno. Ujú. Y entonces ese estrógeno de la placenta se libera y produce aumento de la sensibilidad a la oxitocina en el útero. Y entonces cuando se libera oxitocina, porque la cabeza encaja, entonces se desencadena la labor de parto. Ujú. Pero entonces todas esas señales que le manda es el bebé que ya tiene suficientes niveles de cortisol ya a las 34 semanas, ¿no? Que comienza esos niveles de cortisol a aumentar. Ajá, ese está en la diapositiva. Tiene que revisar, sí, importante las diapositivas de la clase. Ujú. Ujú. Aquí con los pulmones y hígado fetales es que estimula la maduración, ¿no? De los pulmones y hígado fetales. ¿Estimula la síntesis de ácido araquidónico? No, la inhibe. La liberación de histamina la inhibe. No sé, la podían sacar como por el que no se acordaba, pero tú la sacaste buena, no, eliminando las otras. No, Sí, no la en eso sí, sí la sacaste buena. sí. Ujú. A ver, ¿qué otra, chicos? Pero hago la aclaración de que fue al azar. No Al fue que me la azar, sabía. fue descartando, descartando. Ujú. Pero eso está en una diapositiva en la clase. El cortisol el fetal. A ver, chicos. Yo tengo una pregunta, pero más que una pregunta porque no me quedó claro el concepto. Era, bueno, esto ya es hablando sobre las hormonas tiroideas, ya cambiando de tema. Era sobre el canal MCT8. Campo. O sea, yo tengo, o sea, según a lo que yo estaba leyendo, el canal MST8 está tanto en la membrana vasolateral de las células bueno, las células que se encargan de la síntesis de la hormona tiroidea, Ajá. pero también están En los tejidos, en, ¿cómo se llama? En los órganos diana. en los Pero, tejidos periféricos. sí, Ujú. exactamente. Pero entonces cumpliría entonces la misma función de transportar las Ujú. hormonas, bueno, Tiroides. en el caso de la tiroides hacia la circulación Ujú. y en el caso de los tejidos hacia adentro. Sí. ¿Sería así? Sí, sí, es un transportador, es un transportador. Y sí, en la tiroides se encarga de secretar las hormonas tiroideas hacia la sangre, pero en los tejidos es de que entre, que captar la hormona tiroidea. Ujú. Porque las hormonas tiroideas es verdad que son liposolubles, pero ellas no atraviesan bien las membranas celulares. Antes se creía que ellas difundían, así como el cortisol, la testosterona, que entraban, pero no, ya se sabe que no, que es necesario esos transportadores. Y eso entonces es para acelerar el proceso, me imagino. Voy por ahí. Para que pueda entrar, es que si no, no entra casi nada. Y entonces tendrían las células deficiencia de hormonas tiroideas, todos los procesos metabólicos se enlentecen. Que este canal se descubrió porque habían niños, unos niños, que tenían síntomas de hipertiroidismo periférico, ¿no? Pero a nivel del sistema nervioso central tenían retardo mental, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que es que esos niños tenían deficiencia del MST8 a nivel cerebral. Ujú, a nivel cerebral. Pero a nivel periférico tenían taquicardia, presión alta, los músculos, proteólisis muscular, debilidad. Pero a nivel central, o sea que todos signos de hipertiroidismo periférico, pero a nivel central tenían retardo mental. O sea que es bien importante y ya se escribió, pero muchos libros todavía no lo tienen, ¿no? Si lo buscan en algún libro de fisiología, los libros no lo tienen todos, ¿no? La importancia de ese transportador MCT8. Están las membranas vasolaterales, sí. Tengo esta pregunta, y es Ujú, porque estaba leyendo y me surgió un poco de confusión. ujú, Estoy hablando sobre la hormona de crecimiento. Más que todo basándome en sus efectos metabólicos. Yo me acuerdo que en un momento he leído que
ella disminuía el uso de glucosa en los tejidos periféricos. Pero, según la literatura que, bueno, del libro, me decía que también estimula la secreción de insulina, pero de manera indirecta. Pero entonces no sería como, o sea, yo lo veo como que se contradice, ¿no? Porque si la insulina es para que se use la glucosa y Ujú, el efecto principal, supongo que ese es por el predominio, ¿no? Porque su efecto principal es disminuir el uso de la glucosa. Pero no sé, eso me quedó como la duda ahí. ujú. Y lo que pasa es que la hormona de crecimiento, o sea, al disminuir la utilización de glucosa en los tejidos periféricos, te aumenta la glicemia. Y al aumentar la glicemia, eso aumenta la insulina. O sea que Ah, ok. Eso es un efecto secundario. sí, va produciendo resistencia a la acción de la insulina. Y una persona que tenga un exceso de hormona de crecimiento por mucho tiempo o que se esté inyectando hormona de crecimiento puede quedar diabético porque va creando la resistencia a la acción de la insulina. Mm, sí. O sea que no es directo el estímulo, es por la hiperglicemia. La hormona de crecimiento produce hiperglicemia y la hiperglicemia entonces aumenta la secreción de insulina. Ujú, Ah, ok, ok, comprendo. ujú, ujú, Gracias. ujú, ujú. ¿Alguien más? Profe, Ajá. ¿No, chicos? tengo una consulta precisamente acerca de la hormona del crecimiento. ¿Se puede escuchar bien? Sí, se escucha. Es que algo que me surgió confusión, o sea, ya pasando un poco lo del efecto diabetogeno, creo que se dice así, de la hormona de crecimiento, es el efecto que tiene lo que es dije, no, la obesidad y la desnutrición, porque, o sea, eso fue algo que me surgió confusión porque menciona que como que disminuye el factor intrínseco insulínico, pues, pero mi duda es el cómo llegamos a ese punto. Ujú. Ajá. O sea, ¿cómo la hormona de crecimiento? A ver, de nuevo, dale, elabora de nuevo la pregunta, a ver, ¿cómo? Es que o sea, lo que me surgió confusión vendría siendo más que nada en la regulación de la hormona de crecimiento, no en sí la hormona de crecimiento del efecto. Ajá. Entonces, yo leyendo mencionaba que uno de aquellos de los factores que me disminuyen la hormona de crecimiento, no, perdón, sí, creo que la disminuyen, es el hecho de que aumente mucho lo que es el factor intrínseco insulínico 2. Pero lo que me surge confusión es qué tiene que ver la obesidad y la desnutrición con eso. Porque en el libro, eso fue, o sea, eso fue algo que me hizo el cortocircuito, pues. Entonces, por Ujú, eso se lo comento. ujú. ¿Cómo? Ajá. ¿Y cómo dice el libro? ¿Cómo dice el libro con respecto a la obesidad y la desnutrición? Es que no dice mucho acerca del hecho, sino es que lo dice como muy puntual, pues, Ujú. que el ¿Cómo? estado de obesidad o desnutrición crónica resultan en la disminución de los niveles bueno, del factor insulínico intrínseco tipo 1 y eso Ujú, contribuye a explicar el déficit de estatura que se puede presentar en estos tipos de escenarios, pues. ujú, ujú. Pero, ajá, la obesidad, bueno, la mala alimentación. Bueno, es que la mala alimentación sí puede disminuir los factores de crecimiento, ¿no? Y eso se ve bastante. Ujú. Y obesidad puede ser que pura comida grasosas, ¿no? Puras comidas grasosas, nuggets, cositas así, papitas fritas y nuggets. Esos niños, sí, la desnutrición hace, porque eso se produce en el hígado, los factores de crecimiento en el hígado y también en el cartílago. Que si están mal alimentados, se requiere aminoácidos para que se produzcan todos esos factores de crecimiento. Y la persona puede tener hormona de crecimiento, pero si no produce el factor de crecimiento insulínico, va a tener baja talla. Y puede ser, sí, por desnutrición. Ujú. Y eso hay bastantes casos. Esos niños mal alimentados. Ah, ok, Ujú. profesora. Entonces, o sea, para aclarar, eso se puede, o sea, lo podemos correlacionar con lo que menciona acerca del enanismo, que no necesariamente tiene que haber como una deficiencia de hormona de crecimiento, sino es Ajá, que como hay una deficiencia precisamente del factor intrínseco insulínico, es que se da la batalla. ajá, sí. Ah, Ujú, ok. ujú. Ajá, puede ser parecido a esos ejemplos del enano de Levi-Lorain, que lo que tiene es que no produce el factor de crecimiento insulínico, pero es por mutación, ¿no?
Ujú. A ver, ¿alguna otra pregunta? No, sí, Boris, y es a veces difícil porque a esos niños, esos mal alimentados, le mide la hormona de crecimiento y está bien. Y entonces no le puede estar inyectando hormona de crecimiento, pero el niño está flaquito, mal alimentado. Yo conozco casos así, pero los papás son consentidores y nada más le quieren comprar nuggets y papitas fritas de McDonald's porque el niño nada más quiere comer eso y pizzas. Y entonces son niños mal alimentados. Ujú. Y están chiquitos y qué lío, y le están haciendo las pruebas hormonales y tienen bien la hormona de crecimiento, pero es la alimentación. Ah, vale, profesora. Pero igual, muchas gracias. Ujú. A ver, chicos, ¿qué más? ¿Están revisando el parcial? ¿Mm? Profe, una consulta. Ujú, En la 14 yo sé que era la A, que es en la retroalimentación positiva donde mencionan el estradiol. ujú, ¿Por qué no sería la B? ujú. Ok. ¿Por qué no la ve? La pregunta es, ¿la retroalimentación positiva es cierto que ocurre debido a? La B dice, los niveles altos de progesterona. La progesterona no, nada más es el El estradiol. estradiol. Ujú. Si fuese los niveles altos de estradiol, aumentan el número de receptores en el ovario para FSH y LH. En realidad aumentan el número de receptores en la adenipófisis para la hormona liberadora hipotalámica, ¿no? Ujú. Así que la B es falsa, bien falsa. Ujú, ujú. Profe, y en la D, para que sea cierta, en vez de 100 tendría que ser 300. 300. Ajá. Los niveles de estradiol para estar por encima de 300. Ujú. Es que ocurre la retroalimentación positiva. Con 100 no. Ujú. Y la C dice niveles de estrógeno y progesterona en el día 3. Nada más es estrógeno, progesterona no. Ujú. Progesterona no. Los niveles altos de estrógeno en el día 13 del ciclo menstrual. Ujú. Para que sea progesterona tendría que ser entonces creo que era en la mitad de la fase lútea, creo. Y ya es cuando aumentan los progesterona, sí, no tiene nada que ver. Ujú. Listo, profe, gracias. La que produce retroalimentación positiva son los estrógenos y la oxitocina también. Estrógeno y oxitocina. A ver, ¿alguien más tiene duda? Yo tengo una pregunta. En la Ajá, 29, ¿por qué no podría ser la A? 99. Ujú, la A. A ver, dice, una hiperprolactinemia puede ocurrir debido a, la A dice, una disminución de estrógenos fuera del rango normal, lo que disminuye la retroalimentación negativa. Ujú. No, es que incluso una, no es que vamos a tener hiperprolactinemia, pero la prolactina aumenta en el embarazo gracias a los estrógenos. O sea que un aumento de estrógenos en el embarazo, ¿no? En el embarazo me aumenta los niveles de prolactina. Ujú. O sea que una disminución de estrógeno no me aumenta prolactina, todo lo contrario, O sino sea que lo que pasaría es que si tengo una disminución de estrógenos, tendría menos producción de prolactina. O sea, por retroalimentación positiva. eh, sí, o sea que, ajá, la pregunta está toda mal, ¿no? Todo al revés. Ujú. O sea que una disminución de estrógeno, por ejemplo, en el embarazo, en todo caso, me disminuiría la prolactina. Ajá. Porque lo normal es que en el embarazo estén aumentados los estrógenos y eso aumenta la prolactina. Ujú.
Sería una hiperprolactinemia normal, la que se produce en la mujer embarazada, ¿no? La hiperprolactinemia de la embarazada, ¿no? Es por un aumento de estrógeno. Ujú. Esa no es, la A no es. Sí, Cecilia. Sí, ahora sí, ya esa Profe, era la duda. Ujú. yo tengo una pregunta. Ajá. Es Ajá. con respecto a la 33. 33. Ajá. La disminución de la presión diastólica en una paciente con hipertiroidismo. Ujú. Se debe a, ¿por qué disminuye la diastólica? Ajá, profe, exacto, esa es la pregunta. ¿Por qué es aumento del metabolismo basal? O sea, yo sé que un paciente con hipertiroidismo va a presentar aumento en lo que vendría siendo su metabolismo, Ujú. pero todavía no entiendo por qué es un aumento del metabolismo basal. Y Ajá, va a ocasionar disminución de... No entiendo todavía. ajá. Sí, una paciente con hipertiroidismo, tú sabes que sí le aumenta el metabolismo basal, ¿verdad? Sí, eso es Ajá. verdad, sí. Se producen sustancias vasodilatadoras y entonces disminuye la resistencia periférica total. Disminuye, y eso disminuye la diastólica. Entonces, estos pacientes con hipertiroidismo tienen la sistólica aumentada y la diastólica disminuida, o sea, y que 160/60. Y tienen una diferencial en la presión de pulsos. El pulso se le siente fuerte, ¿no? Pum, 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 el pulso, ¿sí? Cuando palpan el pulso, porque la sistólica se le sube mucho porque tienen taquicardia, ¿no? Y la diastólica se le baja mucho por el aumento del metabolismo basal, porque le disminuye la RPT por las sustancias vasodilatadoras. Ah, ok, ahora lo comprendo, profe. Entonces, un hipotiroidismo sería lo contrario, la sistólica estaría disminuida y la diastólica aumentada. Ajá, sí. Ok. Entonces, Y este otra efecto del cosa, hipertiroidismo es lo mismo como una persona cuando hace ejercicio, que se le sube la sistólica y se le baja la diastólica. Ujú. ok, profe, otra cosa, es con la pregunta que habla de las desyodasas. Ajá, Esa es la, a ver, se me olvidó, la tenía aquí. Ajá, la 17, la desyodasa 3. ajá, la 3. Profe, lo que pasa es que cuando yo estaba viendo las partes de las desyodasas, que son las enzimas estas que convierten T3 en T2 o T4 en T3, como dependiendo de la situación, no comprendía bien cuál era la diferencia entre desyodasa 1, desyodasa 2 y desyodasa 3. O Ujú, sea, sé que es el lugar de acción, pero ujú, ¿cuándo actúan cada una? Esa es la confusión que tengo con esas desyodasas. ujú. Ellas se expresan diferente, en unos tejidos hay más de yodasa 1, en otros más de yodasa 2, en otros más de yodasa 3, o sea, diferente en los tejidos. Y la actividad de ellas también cambia dependiendo de los niveles de hormona tiroidea de la persona, ¿no? O sea que una de yodasa 3, por ejemplo, en las neuronas, ¿sí? O en los astrocitos, ¿no? Neuronas, astrocitos. Entonces, esa diosa 3 puede aumentar su actividad o disminuir su actividad dependiendo si hay hipertiroidismo, esa actividad de ella va a estar más aumentada. Y si hay hipotiroidismo, está disminuida, ¿no? Entonces, la función de ella, ajá, es quitarle el yodo a la T4 y a la T3, ¿no? Y después, o sea, si la T4 se convierte en T3, igual después la T3 en T2. Y ella, el efecto de ella más bien es proteger a los tejidos de las altas concentraciones. En cambio, la D1 y la D2, ellos hacen que se convierta es la T4 en T3 y dándole actividad, ¿no? Y entonces, ¿dónde está más la D1? O sea, está más en la tiroides, en el riñón, en el hígado. Y entonces, cuando actúa esa desbiodasa D1, lo que hace es que se forma más T3 para los tejidos, para sangre, para la sangre, ¿no? Y esa T3 va a estar para los tejidos periféricos. En cambio, la D2, esa D2 está más en, en el sistema nervioso central, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahí, cuando se produce la T3, ¿no? Es para uso intracelular, porque está más en el sistema nervioso central. Es donde se expresa más la enzima. Entonces, D1, la función básica de ella sería entonces proveer para los niveles plasmáticos de T3, ¿no? Porque convierte más este 4 en T3 y lo libera a la sangre para los tejidos periféricos, ¿no?
contribuye a las concentraciones plasmáticas de T3. D2 lo que hace es que convierte T4 en T3, pero para uso intracelular, ¿m? Más en el sistema nervioso. Y D3 protege de los altos niveles de las hormonas tiroideas. Le quita el yodo y las metaboliza, pues. Y más es en el sistema nervioso, ¿no? También. Ah, ok, ok, ya lo comprendí, profe, ya entendí. De uno básicamente lo que hace es que la vuelve, convierte la plasmática, ¿verdad? La que está como que en sangre. Ujú, Y de dos, entonces intracelular. ujú. Ok, Queda listo, ahí profe, mismo, ya. se queda ahí mismo. La T3 que Ajá. convierte se queda ahí mismo en el tejido que lo convirtió. Ujú. Entonces, un hipertiroidismo y un hipotiroidismo actúan de la misma forma. No, o sea, forma contraria, pues. Actúa en forma contraria. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertiroidismo, entonces la D1 lo que hace es que va a trabajar más. Ujú. Entonces le va a dar más T3 a los tejidos periféricos, ¿no? Ujú. Pero supongamos que hay un hipotiroidismo, la D1 va a trabajar menos. Entonces le da menos T3 a los tejidos periféricos, pero la D2 en el cerebro va a trabajar más. Y entonces la T4 la convierte en T3 y el cerebro sí va a tener mejores niveles de T3 que los otros tejidos, porque hay un hipotiroidismo. ¿Lo viste, Leonel? Sí, profe, sí. Ujú, Ahora sí lo entiendo. ujú. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? Profe, una consulta con respecto a a las hormonas tiroideas. Ujú. O sea, cuando ya son sintetizadas y liberadas en la sangre, la única que puede como realizar a nivel, o sea, unirse a receptores a nivel de la membrana y el núcleo solo es la T3. No. Mm. Ajá. La T3 se puede unir al receptor de membrana, ¿verdad? Ajá. Puede entrar a la célula y se une al receptor en el núcleo y se une al receptor en la mitocondria. O sea que la T3 se puede unir a los tres receptores, membrana, núcleo y mitocondria. Pero la T4 se puede unir directamente a un receptor de membrana, ¿m? A la integrina. O sea, la T4 se puede unir directamente al receptor de membrana, la integrina. Pero la T4 también puede entrar. Y cuando entra se tiene que convertir en T3. O sea que ella directamente no se une a receptores intracelulares, la T4, sino que se convierte T4 en T3 y la T3 es la que se une a los receptores intracelulares. Ahora sí. Sí, profesor. Ujú, ujú, Bueno, con respecto a eso también, es que en la clase creo que se mencionó que como que para que cuando T3 como que ingrese, o sea, puede hacerlo pasando al núcleo por medio de los poros nucleares, ujú, pero dice que utilizaba como, ¿cómo se decía? Como si fuera una transporte, no me acuerdo el nombre, pero ujú. que necesitaba como un transportador que podía entrar y salir del núcleo. Eso es los receptores. Los receptores nucleares, ¿no? Para la T3, ¿no? Esos receptores son proteínas. Ellas se sintetizan como se sintetiza cualquier proteína que primero comienza en el núcleo y después queda la proteína en el citoplasma, ¿no? Entonces, esa proteína, ella puede entrar entra al núcleo y ahí se une al ADN y es el receptor. Pero también puede salir del ADN hacia el citoplasma y puede entrar, o sea, entra y sale, unidas a integrinas o a integrinas, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde entran esos receptores? Por los complejos de poro nuclear unidos a las integrinas. Ujú. Pero no es la hormona tiroidea, no es la T3, es el receptor el que entra y sale por los complejos de poro nuclear. La T3 no sé por dónde entra y sale. Si entra
por otro lado de la membrana, si difunde, o si hay un transportador, no lo he encontrado descrito en ningún lado. Por ahí, a lo mejor por ahí aparece, por donde entra y sale. Pero por los complejos de poro nuclear, entra y salen los receptores unidos a las integrinas. Ujú. Sí, Michael. Listo, profe, gracias. ¿Y más? ¿Y más, chicos? ¿Más preguntas? Ya saben, pónganse a estudiar esas 35 preguntas bien. Lo ideal es que busquen, bueno, que vayan, que lo busquen como en el PPT. En el PPT, ¿dónde expliqué eso? Profe, Ujú. yo tenía una consulta acerca de la 9. En ¿De los? verdad, de la 9, acerca de la 9. Bueno, No sé si ya la han revisado usted, disculpe. ah, ya. Sí, pero no importa. Sí, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Yo Y, sé. o sea, es una pregunta tonta. En verdad, ¿por qué sería la D? Eso es lo que... Ah, eso, ninguna pregunta es tonta. Ajá. ¿Por qué es la B? Dice, ante estimulación subaguda por exceso de aldosterona, aumenta la transcripción a nivel ventricular, principalmente del B. Esa no es. Ujú. Esa no es. La B no es. Esa era la pregunta. No, o sea, ¿por qué sería la D? Es mi Ah, consulta. ya, porque es la D. Ajá. Voy a explicar también las otras después, por qué no son y cómo las haría cierta. A ver, la D dice, al unirse a los receptores A, se activa la guanilina ciclasa y aumenta el GMP cíclico. Eso también con los receptores A y los receptores B. Cuando los péptidos natriuréticos se unen a los receptores A o B, cualquiera de los dos, se activa la enzima guanilina ciclasa intracelular y convierte el GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico es el segundo mensajero que va, por ejemplo, a bloquear el ENaC, bloquea el ENaC y eso hace que haya natriuresis, ¿no? Por ejemplo. O sea, esa es la respuesta, ese es el mecanismo de acción. ¿M? GMP cíclico. Pero entonces, por ejemplo, vamos a ver las otras, cómo las convertiría en ciertas. Dice, tienen que hacer ese, jugar así, cuando están analizándolo. Ante la expansión aguda del LIF, se da la mayor secreción del péptido natriurético B que de A almacenado. Ajá, aquí sería más del A que el B. Ante expansión aguda del LIF se da mayor secreción del péptido natriurético A que del B almacenado. O sea, así fuera, ¿no? Cierta esta, es del A. Y es que en realidad el B no se almacena. Entonces dice la B, ante estimulación subaguda por exceso de aldosterona, hasta aquí va bien, aumenta la transcripción a nivel auricular, principalmente del A. Entonces, ante estimulación subaguda por exceso de aldosterona, aumenta la transcripción a nivel auricular, principalmente del A. Ese es cuando hay un exceso de aldosterona. Y la C dice, ante una insuficiencia cardíaca congestiva, se da la producción del péptido natriurético B con predominio en las aurículas sobre los ventrículos. Aquí era falsa porque es en los ventrículos. Ante una insuficiencia cardíaca congestiva, se da la producción del péptido natriurético B con predominio en los ventrículos sobre las aurículas. Ujú. Sí, Boris. Sí, profesora, es que viéndolo bien, o sea, es que lo que me confundió eso fue lo de las aurículas y ventrículos, es que yo puse la C. Ajá. Ujú. Sí. Entonces, el A se sintetiza principalmente en las aurículas, el B principalmente en los ventrículos. Y el B es cuando hay un problema de dilatación en los ventrículos. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Tienen otra duda? ¿Otra duda? ¿Otra duda, chicos? ¿Ah, chicos?
Profe, yo tengo una duda, pero es de la 23. 23. Ajá, de la paratormona. Ujú. De la regulación de la secreción de paratormona. Es cierto que, Ajá, profe, ahí para ser verdadera la C, el ujú, fosfato tendría que aumentar la secreción de paratormona. ajá, el fosfato aumenta la secreción de PTH. Ajá, eso es lo que, la duda que tengo. Entonces, la paratormona tiene relación con el fosfato y con el sodio. Con calcio. Con calcio, perdón, con calcio, pero entonces eso sería para regular lo que vendría siendo, eh, Ajá. eso regula lo que vendría siendo ah, la bulimia. La fosfatemia y la calcemia. Es que Ok. la paratormona a nivel renal hace que se reabsorba calcio, o sea, se excreta menos calcio en la orina, se reabsorbe calcio y con el fosfato lo que hace es que disminuye la reabsorción, o sea, que aumenta la excreción de fosfato. Ujú. El efecto, ese es un efecto de aldosterona, que diga, de PTH en el Profe, riñón. ¿puede repetir lo que dijo? Que no le escuché muy bien. La PTH, ajá, en el riñón, o sea, tiene efectos sobre el calcio y sobre el fosfato. Sobre el calcio en el túbulo distal, hace que se reabsorba calcio, ¿no? De los túbulos, entonces se va a excretar menos calcio, se reabsorbe el calcio hacia la sangre, ¿no? Y con fosfato, eso es un efecto a nivel del túbulo proximal. La paratormona se une a su receptor de membrana y lo que hace es que se disminuya la reabsorción del fosfato. Entonces se va a excretar más fosfato en la orina. Ok, ya lo entendí, profe. Ujú. Y entonces, ¿por qué no sería, cómo yo haría entonces cierta la B? Porque yo sé que el calcitriol hace lo contrario que la paratormona, Ajá, ajá, ajá. El pero, calcio es lo que hace es que inhibe la transcripción del gen de la PTH. Inhibe la transcripción del gen de la PTH. Así la haría cierta. El calcitriol inhibe la transcripción del gen de la PTH. Ujú. Y la PTH, acuérdense que estimula la síntesis de calcitriol, porque estimula la 1-alfa-hidroxilasa. Ujú. Ujú. El ajá, calcio, profe, entonces, entonces haciendo, haciendo la inhibición del gen de PTH hace que no se forme la PTH como tal, ¿verdad? ajá, ajá, inhibe la O- síntesis. Ujú. Inhibe la síntesis de PTH. Ujú. Sí, el calcitriol inhibe la síntesis de PTH y la PTH estimula la síntesis del calcitriol. Ujú. Sí. Profe, y lo último. Solo, ok, la paratormona tiene acción sobre las células estas de los huesos, los osteoclastos, uy, perdón, o los osteoblastos. Es que ahí estoy un poquito confundido porque, eh, a ver, Es- los osteoblastos creo que son Ujú. El los receptor que... para la PTH está en los osteoblastos, o sea, el receptor. Y ellos le mandan señales paracrinas a los osteoclastos. Entonces, la PTH sí activa osteoclastos, ¿sí? Pero es a través de la información que le viene de osteoblastos. O sea, la PTH no tiene el receptor ahí mismo en los osteoclastos, no. La calcitonina sí lo tiene su receptor en los osteoclastos. La calcitonina sí tiene su receptor en los osteoclastos, pero la PTH no lo tiene ahí mismo. Entonces primero la información va a los osteoblastos y de los Ujú. osteoblastos va a los osteoclastos, Sí, así es. para que éste saque el calcio y eh, se pueda distribuir en la sangre. Ujú, ujú, Ok, listo, profe. ujú, Muchas gracias. ujú, ujú. A ver, ¿quién más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿De quién más? A ver, en el chat. Hay otra pregunta. A ver.
Chicos, no hay más dudas. No, chicos, bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el viernes. Si tienen alguna después, alguna otra dudita, me pueden escribir aquí al WhatsApp. ¿Vieron? Si alguien tiene Profe, una puntual. Ujú. y en el Gmail también, o Eh, mejor a Yahoo. Prof, rayita abajo, castillero@yahoo.com. Dejen ponérselo en el chat. Ese es el que más veo. Tengo demasiados correos. Castillero. Y al celular. Tengo dos celulares, pero ajá, me pueden escribir a este también, el otro. Voy a poner el otro. 747-2246. Aquí también los celulares. Y a ese correo. Dele, profe, muchas gracias. Chao, muchas chicos. gracias, Me alegro que profesor. estén estudiando. Me escriben cualquier cosa, pues. Sí, profesora. Nos Muchas vemos. gracias.